Una brutal Navidad, la niñita que conmovió al CEO solo en casa, nunca más olvidaré su pregunta. Aquella noche de Navidad, la ciudad brillaba de luces y risas, pero en un pequeño departamento solitario, un frío horrible envolvía todo. Sofía, una niña de tan solo 6 años, estaba sentada en el suelo, atrapada entre muñecos de trapo, con los ojos llenos de lágrimas. Mientras afuera todos celebraban, ella escuchaba el sonido de la música lejana, mezclándose con el eco de su propio corazón, que latía con fuerza, como pidiendo ayuda. Desde su ventana, el cielo estrellado parecía burlarse de ella. La luna brillaba como un ojo curioso, y de repente, la pequeña sintió un estremecimiento en su pecho. Algo no estaba bien. Había un vacío en su estómago, un nudo que no solo era hambre, sino un desasosiego que la envolvía. En su mente, un eco repetía, ¿dónde están? ¿Por qué no vienen? Pensó en sus padres, en cómo la habían dejado sola, y ese pensamiento como un cuchillo le cortaba el alma. Cuando la música va perdiendo fuerza y el silencio se adueña de la noche, un ruido sutil rompe la calma, un crujido en la puerta. Sofía se levanta, sus manitas temblorosas rozan el pomo frío, el miedo la abraza. ¿Quién podría ser? Su corazón acelera. Los murmullos de su propia mente la empujan a abrir. Y ahí, frente a ella, un hombre alto, con un abrigo negro y una mirada perdida. Era el CEO de una gran empresa, un hombre que no había conocido la soledad en años, pero que ahora parecía tan perdido como ella. Al mirarlo, sus ojos reflejaron un mar de confusión y compasión. ¿Qué haces aquí?, preguntó él, sorprendido por la fragilidad que irradiaba la niñita. Ella, con una voz temblorosa, solo pudo preguntarle, ¿me puedes ayudar? Esta Navidad no tengo a nadie. La pregunta resonó en el aire helado como un grito ahogado, un llamado urgente que caló hondo en el corazón del hombre. Pero, en su mente, él sabía que debía irse. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo aquí abajo, asegúrate de seguir suscrito al canal. No querrás perderte ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás ahí, dale un like, de verdad, me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos, el CEO, congelado por el impacto de su simple pregunta, sintió una punzada de angustia. ¿Cómo una niña tan pequeña podía estar tan sola en un mundo tan grande? La incertidumbre lo invadió a tal punto que, por un momento, temió que el tiempo se detuviera. La luz de la linterna iluminaba su rostro, creando sombras que danzaban, mientras los ojos de Sofía aguardaban su respuesta, llenos de esperanza y miedo. ¿Iba a dejarla sola una vez más? Pero él también tenía sus propias batallas. Esa Navidad podría cambiarlo todo. ¿Qué haría? ¿La llevaría con él o se marcharía, dejándola atrapada en su propia oscuridad? La pregunta quedó flotando en el aire, como un hilo desgastado, esperando ser cortado. El peso del silencio se hizo insoportable, y el tiempo parece haberse detenido entre ambos. La mirada de Sofía, con sus grandes ojos cargados de inocencia y temor, era un espejo que reflejaba la tormenta interna del CEO. Se dio cuenta de que este momento podría ser el punto de inflexión en su vida. Su mente vagaba entre recuerdos de su propia infancia, llena de risas y abrazos, ahora eclipsados por el peso de su trabajo y la soledad que lo acompañaba. Sofía se acercó lentamente, su pequeña figura contrastando con la imponente estatura del hombre. ¿Por qué me miras así?, preguntó ella con una voz que parecía quebrarse, como si cada palabra costara un esfuerzo monumental. Solo quiero un abrazo. ¿Me das uno? Un escalofrío recorrió la columna del CEO al escuchar esa simple petición. Un abrazo. Era una muestra de vulnerabilidad tan pura que le derritió la coraza que había construido a su alrededor. Sin pensarlo, se agachó a su altura. Por supuesto, Sofía, respondió alzando los brazos, sintiendo cómo su dureza se desvanecía en ese gesto involuntario. Cuando los brazos de ella rodearon su cuerpo, el impacto fue inmediato. Como una corriente eléctrica, la calidez de la pequeña lo atravesó, sacudiendo partes de su alma que habían estado adormecidas. Por un instante, todos sus problemas, sus inseguridades, incluso el estrés de su trabajo, parecieron desvanecerse.
Era un refugio lleno de amor, de esperanza, un recordatorio de lo que significaba ser humano. Sin embargo, la calma fue breve. Un golpe seco resonó en la puerta trasera. El eco del sonido hizo que ambos se separaran instantáneamente. La tensión llenó el ambiente, el miedo volvió a cernerse sobre Sofía como una sombra. ¿Quién es?, preguntó ella con voz temblorosa, mirando hacia la puerta. El CEO se enderezó, limpiándose la vista con prisa. No tenía idea de lo que podía estar detrás de esa puerta, pero una intuición oscura le decía que no podía ser nada bueno. Puede que sean los vecinos, quizás simplemente un error. Trató de trasladarle tranquilidad a la niña, pero en el fondo también sentía un nudo apretado en el estómago. El golpe se repitió, esta vez más fuerte, casi como una advertencia. Al mirar a Sofía, vio un destello de terror en sus ojos. ¿Deberíamos abrir?, preguntó la pequeña, con un hilo de voz que apenas se escuchaba. Ahí, en ese instante crítico, el CEO tomó una decisión. Debía protegerla. No, Sofía. Vamos a quedarnos juntos aquí, y si alguien está afuera, lo ignoraremos. Pero en su interior, una voz oscura susurraba que ignorar el problema no era la solución adecuada. Lo que no sabían era que tras esa puerta se escondía algo mucho más siniestro. Algo que podría poner en peligro no solo a la niña, sino también al propio CEO. El sonido se intensificó, resonando como un tambor, llenando el departamento con una sensación de inminente peligro. Pero, ¿y si es ayuda?, insistió Sofía, mirándolo con esos ojos que necesitaban una respuesta. Entonces, se escuchó un susurro, casi inaudible, pero claro, suficiente para romper el silencio tenso de la habitación. Ayúdame. Ambos se miraron. No había vuelta atrás. Sofía había capturado la atención del CEO de tal manera que ya no podía ignorar su destino. ¿Iban a atrever a abrir la puerta o permanecerían en su pequeño refugio? La respiración del CEO se hizo más pesada. No puedes volver a estar sola, Sofía, murmuró, consciente de que la respuesta a sus problemas estaba en ese momento crítico. Abrir la puerta podría significar la salvación o la perdición. Su mano se acercó al pomo de la puerta. El frío metal chocó con su piel caliente. Cada segundo se alargaba, como si el tiempo estuviera esperando su decisión. ¿Podrían enfrentar juntos los secretos que aguardaban del otro lado? Al empujar la puerta, el CEO sintió como el aire a su alrededor se volvía denso y caliente, como si lo estuviera atrapando en una trampa. Sofía permaneció a su lado, apretando su brazo con fuerza, sus pequeños dedos temblando. Era un gesto que decía mucho más de lo que sus palabras jamás podrían expresar. Cuando la puerta comenzó a abrirse, el chirrido resonó como un grito desgarrador en el silencio sepulcral del departamento. Cada centímetro que avanzaba lo sumía más en la incertidumbre, y el nudo en su estómago se hacía palpable. Era como si estuvieran a punto de cruzar un umbral que cambiaría sus vidas para siempre. De pronto, la figura que apareció frente a ellos era más oscura que la noche misma. Un hombre de traje desgastado, con ojos que destilaban desesperación. «Por favor, ayúdame», exclamó, su voz temblando entre la súplica y el desespero. «Me están persiguiendo». El corazón del CEO latía desbocado. La advertencia de su instinto retumbaba en su mente como un eco lejano que le gritaba que aquel hombre no era alguien a quien debían ayudar. «Sofía», murmuró, retrocediendo un paso mientras su mente corría desenfrenada sacando conclusiones. Las palabras y las súplicas de este desconocido se sentían como un hilo que amenazaba con deshilachar el mundo que había intentado proteger. «Déjalo entrar», dijo Sofía, su voz temblorosa pero decidida. «Parece que realmente necesita ayuda». Su inocencia lo golpeó de lleno, sacudiendo la coraza protectora que había levantado a lo largo de los años. ¿Por qué ella, en su corta vida, creía aún en la bondad de las personas? Era un recordatorio doloroso de la pureza que a él se le había escapado, pero sus miedos se multiplicaron como sombras danzantes en la penumbra. «No podemos confiar en él, Sofía», respondió, el tono de su voz lleno de tensión. «No sabemos qué trae consigo». El hombre en la puerta, notando la resistencia, se lanzó a explicar su historia entre sollozos. «No tengo tiempo, ellos vienen. Solo necesito refugio. Para unos minutos. Por favor». Su rostro mostraba signos de una vida dura, y un par de marcas oscuras alrededor de sus ojos le hablaban de noches sin sueño y peligros inmensos. Sofía lo miró con compasión, su mano aún envuelta alrededor del brazo del CEO. Él está asustado. Quizá no sea malo. Pero el CEO dudaba. ¿Qué pasaría si al abrirles la puerta desataban algo más aterrador que lo que ya estaban enfrentando? En su mente,
el eco del susurro que había escuchado resonaba como un mantra. «Ayúdame». Su propia decisión se tornaba un dilema moral. Un empujón que podía generar un efecto cascada, un cambio en sus vidas que no sabía si podría asumir. Una sombra cruzó el rostro del hombre, intensificando su expresión de angustia. Detrás de él, el sonido de pasos se acercaba, cada golpe más cercano. Era un peligro tangible. Una amenaza que obligaba al CEO a actuar. No había más tiempo. «Sofía, escóndete detrás de mí», ordenó, mientras giraba la cabeza hacia la puerta. Con un solo movimiento, empujó el cuerpo del hombre hacia el interior. Cerró la puerta rápidamente, manteniéndola asegurada mientras un escalofrío helado recorría su espalda. Tenía que proteger a la niña, pero el coste de su decisión se tornaba cada vez más incierto. La atmósfera del departamento se volvió eléctrica, repleta de tensiones no resueltas. Y en medio del caos, la inocente voz de Sofía rompió el silencio. «¿Qué está pasando, papá?» Ambos hombres se volvieron hacia ella. El terror reflejado en sus rostros se mezcló con la confusión de la pequeña. Cualquier respuesta que pudieran dar palidecía ante la verdad de aquello que se avecinaba. Mientras el sonido de los pasos resonaba afuera, un nuevo golpe en la puerta hizo que el corazón del CEO se detuviera. La escena estaba a punto de alcanzar su clímax, y él no sabía si podría mantener a salvo a la única luz que le quedaba en un mundo que parecía desmoronarse. ¿Quién podría aparecer en esa puerta próxima a ser fracturada? Y en ese instante crítico de su vida, más allá de la amenaza inminente, solo podía sonar una pregunta. ¿Realmente estaría dispuesto a sacrificar todo por ella? El silencio se estiró con un espesor insoportable. El CEO sentía la respiración de Sofía calentar su cuello. Sus ojos, grandes y asustados, se aferraban a él, ansiosos de respuestas. La urgencia del momento lo oprimía por dentro. Mientras su mente buscaba una salida, el hombre estaba en un rincón, su mirada frágil y aterrorizada como un animal acorralado. «Tienen que entender, ellos no están lejos», imploró, frotándose las manos temblorosas. «No sé cuánto tiempo me queda». La sensación de inminente peligro llenaba la habitación. Un nuevo golpe resonó en la puerta. Esta vez, fue más fuerte. La estructura vibró débilmente, y el CEO sintió que su determinación se desvanecía. Aquellos ruidos eran algo más que pasos. Se escuchaban gritos distantes, ecos de una confrontación que se acercaba. «¿Por qué no podemos llamar a la policía?», preguntó Sofía, mirando al hombre en busca de respuestas, sus ojos reflejando una inocencia que contrastaba con el terror que la rodeaba. «Ellos pueden ayudarlo». Pero el rostro del desconocido palideció, terror evidente en cada rasgo. No puedo hacerlo», murmuró, temblando. «Ellos ya están en la policía. No puedo arriesgar a...». Su voz se apagó, drenada de esperanza, pero él miró al CEO con una súplica aparatosa. «Si ellos vienen, yo estaré perdido. Y tú también». Las palabras calaron hondo, como un frío helado que se propagaba por la sala. El CEO sintió que el tiempo se paralizaba. Cada segundo que pasaba lo llevaba más cerca de una decisión que podría cambiarlo todo. Y si este era solo el comienzo de una pesadilla, otro golpe. El sonido era más sombrío, inminente, como la campana de la muerte. El hombre reaccionó, llevándose las manos a la cabeza. Lograba oír susurros afuera, voces que ardían con rabia. «Sal de ahí», gritó una de ellas, y el eco reverberó en el pecho del CEO como un ultimátum. Safá, la niña, aprisionó su mano con más fuerza. «Papá, ¿qué hacemos?». Su voz era un hilo quebradizo, cargado de miedo. Una pregunta sencilla, pero en su inocencia implicaba todo el dolor del mundo. «Tenemos que mantenernos juntos», respondió él, el miedo robándole el aliento. La revelación de la verdad que ocultaba, la fragilidad de su papel como protector, se expandía ante él como un monstruo. Tenía que actuar. Pero, ¿cómo podría proteger a su hija si no sabía a quién más estaba arrastrando a la tormenta? De repente, sin previo aviso, se apagó la luz del departamento. La oscuridad los tragó rápidamente, y el pánico comenzó a reinar en sus corazones. El murmullo del exterior se transformó en un griterío frenético, contando así una historia de caos y desesperación. «¿Qué pasa?», cuestionó Sofía, aterrorizada. Él no tenía respuestas. Su cuerpo había sido sustituido por un instinto primal de protegerla, de no dejar que nada le ocurriera. Las paredes parecían cerrarles el paso, y el eco de los gritos se intensificó. El pánico era evidente. «Rápido, la ventana», ordenó.
A medida que empezaron a moverse, un estruendo violento se escuchó, seguido de un cristal que estallaba en 1000 pedazos. En la confusión, el hombre comenzó a gritar, y con un movimiento desesperado, se lanzó hacia la puerta. «No. Déjame salir. Detente», gritó el CEO, pero era demasiado tarde. La puerta, empujada con violencia, parecía querer aplastarlos. Un rugido del exterior, ensordecedor, resonaba a través de sus cuerpos. Todo se desmoronaba. Cuando se giró hacia Sofía, sus ojos estaban desbordando lágrimas, mientras la oscuridad se tragaba las esperanzas que alguna vez habían tenido. «Papá, tengo miedo». Lloró. Fue un grito que atravesó su alma, y justo en ese momento, el CEO supo que la única manera de enfrentar el horror era a través del amor. Sin embargo, cuando la puerta se abrió de golpe, quedó claro que no solo era el peligro físico lo que debían temer. Dos figuras emergieron de la oscuridad, sus rostros cubiertos, apuntando con armas. «Ninguno de ustedes se moverá», dijo el líder con voz gélida, mientras el aliento se le cortaba. Y la realidad se tornaba insuperable. El CEO se preguntó, ¿perdería a su hija en una batalla que nunca pidieron? La primera figura dio un paso adelante, su mirada helada atravesando la penumbra. «Sabemos que él está aquí», dijo, su voz casi un susurro, pero cargada de amenazas. El dueño de la voz, un hombre corpulento, tenía una cicatriz en la mejilla que brillaba bajo la luz tenue, como un recordatorio de su peligrosidad. El corazón del CEO latía con fuerza, casi con el mismo ritmo frenético de los gritos que aún resonaban afuera. Sofía, todavía aferrada a su mano, no entendía el peligro real. «¿Quiénes son?», preguntó entre sollozos, su voz quebrándose. El CEO la miró, su pecho apretado por una necesidad desesperada de protegerla, de mantenerla a salvo. «Silencio», gruñó el segundo hombre, una sombra más delgada, con una mirada afilada que hacía temblar a cualquiera. «No queremos hacer daño a los inocentes. Pero si no cooperan, no dudaremos en actuar». «¿Cooperar? ¿Con qué?». El CEO apretó los dientes, sintiendo que la rabia y el miedo luchaban entre sí en su interior. Tanto poder, tanto odio en aquel cuarto pequeño, todo conectado a una vida que nunca imaginó que tendría que defender de esta manera. Mantuvo su mirada firme. «¿Por qué vienen aquí? ¿Qué quieren?». Los dos hombres intercambiaron miradas, una comunicación silenciosa que hizo que la incomodidad aumentara en el aire. Finalmente, el líder habló de nuevo, esta vez acercándose más, como un depredador disfrutando del juego antes de atacar. «Estamos aquí por ese traidor», dijo, señalando al hombre acorralado en la esquina, que ahora temblaba como una hoja en un vendaval. «Él ha hablado más de lo que debería, y alguien tiene que pagar las consecuencias». El hombre desenfrenado, pensó el CEO mientras la mente se le llenaba de preguntas. ¿Era posible que todo esto girara en torno a aquel desconocido? ¿Y qué iban a hacer con Sofía? «Se lo lleva», gritó de repente el hombre del rincón, sus palabras confundidas y cargadas de terror. «No se lo lleven. No tengo nada que ver». «No te preocupes, no te haremos daño, por ahora», replicó el segundo hombre, un destello de diversión cruzando su rostro. «Solo queremos hablar con él. Pero si no colaboran, no duden que tomaremos medidas más drásticas». El CEO regañó su mente, intentando hallar la manera de salir de aquella pesadilla. Su prioridad era Sofía. La niña lo miraba con ojos desbordantes, buscando su ayuda silenciosa. ¿Qué podía hacer ante la inminente violencia? Su mundo parecía haberse reducido a aquella habitación oscura donde la realidad hecha pesadilla se apoderaba de ellos. Mientras los gritos afuera subían de tono, el CEO se dio cuenta de que el tiempo se agotaba. La gente fuera estaba desesperada, y cada ruido parecía acercar más el caos a su puerta. «No. No puede terminar así. Tengo que salvarla», resonaba en su cabeza. De pronto, sintió la mano de Sofía apretujando con fuerza la suya. «Papá, ¿me van a hacer daño?». Sus ojos, inundados de lágrimas, hablaban más que cualquier suceso. El peso de su mirada lo obligó a actuar. Justo cuando pensaba que su única opción era intentar una fuga, la figura del líder se volvió hacia ellos, y una expresión de ira, cada vez más visible, surgió en su rostro. «Ten cuidado, CEO, los inocentes siempre sufren por los pecados de otros. Ya verás qué pasa». Un fuerte estruendo resonó al final del pasillo, como un eco de una batalla perdida que ya había comenzado en algún lugar. Entonces, se escuchó un grito desgarrador en lo profundo de la oscuridad. Con el corazón en un puño,
el CEO sentía que el verdadero horror estaba aún por llegar, dejando las preguntas en su mente como cuchillos. ¿Quién iba a salir de allí con vida? ¿Podría aún salvar a su hija de la tormenta que se desataba? La figura del hombre del rincón hizo un movimiento brusco hacia adelante, dejando escapar un grito que resonó como el último adiós. ¿Sería ese el final? Mientras la tensión alcanzaba su punto máximo, el CEO entendió que el desenlace de esa noche se decidiría en un instante. Con un impulso retrocediendo el tiempo, se acercó a Sofía y, con toda su fuerza, susurró: «Cierra los ojos. Por favor, cierra los ojos». El final estaba más cerca de lo que imaginaba, y lo único que podía hacer era aferrarse a la esperanza que, aunque frágil, aún iluminaba un camino en la oscuridad. El silencio que siguió al grito del hombre del rincón fue ensordecedor. El CEO sintió que el tiempo se detenía, como si todo a su alrededor estuviera atrapado en un bucle aterrador. Sofía apretó su mano, sin saber que en pocos segundos todo podría cambiar. Con cada latido, el peso de su decisión se hacía más duro de cargar. «Por favor, no», suplicó de nuevo el hombre acorralado, sus ojos reflejando un pánico que apenas el CEO podía soportar. Un sudor frío cubrió su frente, mientras el líder de los agresores se desplomaba en una risa cruel. La situación se tornaba tan espesa como la oscuridad que los rodeaba. La tensión era una cuerda a punto de romperse. «Si te das cuenta, no estás en una posición de poder, CEO», dijo el hombre corpulento, acercándose más, su aliento era un recordatorio del peligro inminente. «Todo lo que has construido, toda la vida que has creado, nada te salvará. Esa chica es un peón en un juego que apenas comienzas a entender». Instintivamente, el CEO se interponía entre Sofía y esos ojos amenazadores, sintiendo como un instinto de protección se encendía en su interior. El miedo pulsaba en su pecho, pero también una chispa de valentía. «No me la toques», gritó, su voz resonando con una fuerza que no sabía que poseía. El segundo hombre, el que había permanecido en las sombras, se acercó al acorralado. «Hablamos del traidor, pero tú también sabes muchas cosas». Su sonrisa era de una maldad sonrojada, una promesa de que eso no terminaría bien para nadie. De repente, un nuevo estallido resonó fuera del cuarto, acompañado de gritos que aumentaban en intensidad, como si la misma ciudad estuviera implosionando en caos. El CEO sintió un escalofrío recorrer su espalda, un presentimiento de que los problemas venían de dos direcciones, de esos hombres y de lo que estaba ocurriendo afuera. Pensando rápidamente, miró a Sofía, que cerró los ojos con fuerza, pero su respiración se tornaba más veloz, más superficial. «Todo va a estar bien», le murmuró, aunque él mismo no estaba convencido. El amor de padre superaba su pavor, pero en su mente, la pregunta rebotaba: ¿y si no podían escapar? Era una pesadilla en la que no podía permitir que Sofía se convirtiera en víctima. «Simplemente, dínoslo», insistió el hombre corpulento, alzando la voz. «¿Dónde está el dinero?» «Lo sabemos, el traidor ha dejado pistas. Si nos lo dices, quizás». Y ahí estaba, la tentación. La idea de salvar a Sofía a cualquier precio pulsaba en su mente como un tambor. Pero el miedo se mezclaba con la ira. La imagen de su hija sin protección, expuesta a la brutalidad de esos hombres, lo llenó de ferocidad. No se iba a rendir. «Todo va a cambiar esta noche», gritó el CEO, sin saber exactamente a qué se refería, pero sintiendo que podría ser solo lo que necesitaba. «¿De verdad crees que puedes hacer algo?», preguntó el segundo hombre, su sonrisa comenzando a desvanecerse. «Te aseguro que no tienes ni idea de con quiénes estás tratando». Justo cuando su presencia amenazante se hacía palpable, dos coches aparecieron a lo lejos, sus luces brillando con fuerza. Una sensación de esperanza llenó de golpe la habitación. «La policía», exclamó Sofía, sus ojos ahora abiertos, llenos de terror y una pequeña chispa de esperanza. El líder se volvió, su rostro pálido. El miedo comenzó a tomar forma, visible en la tensión de sus brazos. No puede ser, la temible realidad se desmoronaba ante ellos. ¿Qué harían? ¿Se arriesgarían a ser atrapados o se irían?, pensó el CEO, sintiendo como la adrenalina saturaba cada rincón de su ser. Todo estaba en juego y ese podría ser el momento que cambiaría su suerte. La puerta se sacudió, el ruido de la violencia afuera ahora resonando en mitad de su desconfianza. Los hombres se preparaban para actuar, y el CEO sabía que era su última oportunidad, el momento decisivo. «Sofía, agáchate y escóndete», ordenó. Justo cuando lo iba a hacer, su mirada se encontró con los ojos llenos de miedo y confianza de su hija. ¿Sería posible que ella se convirtiera en la
motivación que necesitaba para luchar. El CEO comprendió que la batalla apenas comenzaba, y no había vuelta atrás. El futuro de su familia pendía de un hilo, y el reloj corría. La incertidumbre pesaba como una losa, un espasmo convulsivo sacudió su interior. ¿Podrán salir con vida de esta noche? ¿Sobrevivirán a la brutal Navidad que se avecina? El eco de sus pensamientos resonó, dejando una amarga pregunta en el aire: ¿cuánto más podrían soportar antes de que la tormenta se desatara? El estruendo en la puerta fue seguido de un silencio tenso, como si todo el mundo estuviera conteniendo la respiración. El CEO sintió que su corazón latía con fuerza, como si cada golpe resonara en su pecho. Sofía se había agachado, ocultándose detrás de un mueble cercano, sus ojos grandes y asustados observando a su padre con una mezcla de desesperación y fe. «Lo siento, pero tendrán que hacerlo», murmuró el hombre corpulento buscando la forma de salir de la situación apremiante. Los hombres, ahora visiblemente nerviosos, comenzaron a hacer señales la uno al otro, reflejando un nivel de intranquilidad que no habían demostrado antes. Había algo más que los asustaba, algo que se cernía sobre ellos como sombra siniestra. La puerta volvió a temblar, esta vez con más fuerza, acompañada de la voz de un oficial. «Policía. Salgan con las manos en alto». La amenaza era clara, y el CEO sintió una chispa de esperanza. Era su momento. ¿Podría dar un paso al frente y enfrentarse a la realidad que lo acechaba? «Mira lo que has hecho», gritó el segundo hombre, su tono encendido de ira y desesperación. «Todo está a punto de volar por los aires». El CEO aprovechó la confusión. «Sofía, corre», gritó, mientras una oleada de adrenalina lo empujaba hacia adelante. Pero aún así, su mente trataba de evaluar la situación. Cada segundo contaba, y el riesgo era inminente. La policía estaba ahí, pero con esos hombres en su camino, no había garantía de que el resultado fuera favorable. El corpulento hombre sacó una pistola con movimientos rápidos, su mano temblorosa reflejando su desesperación. «Nadie se mueve», dijo en un susurro, pero en su mirada había un fuego descontrolado. En ese instante, la tensión se podía cortar con un cuchillo. El aire se llenó de un terror palpable. «No le hagas daño», imploró el hombre acorralado, aunque su voz apenas era un hilo. La lucha interna de aquel hombre estaba clara, apenas se había dado cuenta de que su propia vida estaba en riesgo. Antes de que pudiera hacer algo, el CEO sintió cómo la rabia crecía dentro de él, alimentada por el amor hacia su hija y la impotencia ante la situación. La policía no podía esperar mucho más. «Salgan, ahora», ordenó de nuevo el oficial, esta vez con un tono amenazador. Pero las palabras se perdieron en la confusión. Las explosiones que resonaban afuera hacían eco de una ciudad sumida en el caos, aunque aquí, en esta pequeña habitación, el tiempo parecía estar en suspenso. «Todos salgan ahora, o todos se arriesgan a una balacera», gritó un tercer hombre que había permanecido oculto en la penumbra, un rayo de locura iluminando su mirada. Y entonces, como si todo pusiera en marcha un mecanismo nuevo, la habitación estalló en gritos y empujones. El CEO sintió la necesidad de proteger a Sofía, de mantenerla a salvo a toda costa. «Sofía, quédate ahí», le gritó, sin apartar su mirada de su hija, quien debía encontrar la forma de estar a salvo. Ella era su motor, su razón para permanecer firme. El miedo llenó el aire como un manto pesado, pero su decisión fue instantánea. «No dejaré que te pase nada», se dijo a sí mismo. Lucharía hasta el final. La tensión de la escena aumentó, una chispa de acción y desesperación desatándose. Las pistolas apuntaban, las voces se alzaban, gritos ahogados de desesperación que colisionaban en un mar agitado de emociones. La luz de la sirena se filtraba por las rendijas de las ventanas, reflejando un caos que estaba a punto de desbordarse. Y justo cuando lo inevitable parecía estar a punto de suceder, un disparo resonó en la penumbra. Se interrumpieron los gritos, y un silencio sepulcral se apoderó del ambiente. ¿Qué pasaría ahora? La realidad se torcía, y él se preguntó si esta noche realmente sería el final de su pesadilla o tan solo el comienzo de algo mucho peor. El eco del disparo resonó en la pequeña habitación, una onda expansiva de terror que se cernía sobre todos los presentes. Los hombres, antes tan hostiles, se paralizaron por un instante, congelados en un mar de confusión que les atravesaba como un escalofrío. Sus miradas se dirigieron a la fuente del sonido, una fracción de segundos que pareció extenderse eternamente. Sofía, agachada tras el mueble, cubrió sus oídos y cerró los ojos, incapaz de procesar el caos que la rodeaba. Se sentía atrapada en una colisión de realidades,
donde su mundo familiar se desmoronaba instantáneamente y todo lo que había conocido se tornaba un espejismo distante. El hombre corpulento, aún con la pistola temblándole en la mano, se llevó una mano a la cabeza, buscando algún atisbo de sentido en la locura que lo había llevado ahí. Su rostro se desencajó, había perdido el control, y con él, cualquier atisbo de valentía que le quedara. «No dispares otra vez», gritó, pero su voz se ahogó en el aire denso de pánico. «Es un juego peligroso», balbuceó el segundo hombre, mientras sus ojos pasaban de la pistola a su compañero y de nuevo al CEO, buscando respuestas en él, como si realmente estuviera a cargo de la realidad en esa sala. La confusión se estaba volviendo su peor enemigo. «¿Qué hacemos?», preguntó el tercero, un hombre que parecía haber acumulado más locura que sentido común, gesticulando con maníaca desesperación. «No podemos quedarnos aquí». El CEO comprendió que cada segundo perdido era una oportunidad más para que la situación se descontrolara. Sin permitir que el miedo lo consumiera, decidió moverse, su mente trazando un mapa mental de posibilidades. Se quedó ahí, a unos pasos de Sofía, quien aún estaba temblando, su cara pálida como el papel. «Escúchame», Sofía susurró, casi como si la feroz guerra que libraba a su alrededor se pudiera calmar con un simple guiño. «Deberás mantenerte muy callada. Y si algo pasa solo corre, ¿me escuchas?». Ella sintió, los ojos llenos de terror pero también de confianza. Observó cómo su padre adoptaba una postura desafiante, su mirada fija en los hombres que despreciaban cualquier sentido de compasión. «No necesitamos más violencia», dijo el CEO, levantando lentamente sus manos en un gesto de paz. La adrenalina brotó en su cuerpo, guiando cada palabra que salía de sus labios. «Solo queremos salir de esto. Hablemos», pero la locura ya había brotado entre ellos y una fracción de segundo después, otro disparo retumbó en el aire, un disparo que atravesó la tensión como un cuchillo. El hombre corpulento cayó al suelo, dejando un rastro de sangre que se extendía por el suelo blanco como una pintura oscura. El CEO sintió como si el tiempo se detuviera. Su mente se paralizó ante la visión de su compañero, el rostro descompuesto, y en una fracción de segundo, la fuerza del amor que sentía por Sofía lo empujó a actuar. «Sofía, corre», volvió a gritar, pero esta vez, la urgencia iba acompañada de la desesperación de quien ve de cerca la tragedia. Cada grito resonaba en su pecho, la realidad de la muerte se había convertido en un monstruo tangible. Sofía, incapaz de desprenderse de su horror, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Se levantó de su escondite y, antes de que pudiera pensar en actuar, los destellos de luces de la sirena se reflejaron en su mirada. Era su única salida. En una carrera frenética, Sofía se movió hacia la puerta, y el CEO sintió que su corazón se detenía. No podía dejarla ir sola, pero el momento era crucial. «No. Vuelve», gritó, su voz desgarrando la desesperación del aire, y antes de que ella pudiera reaccionar, un cuerpo cayó al lado de ella, el hombre tercero se desplomó, un grito ahogado salió de su garganta. La puerta se abrió de golpe, y los oficiales de la policía, con armas desenvainadas, se lanzaron a la habitación en un despliegue de fuerza. La escena estaba inundada de caos y horror. La última imagen que el CEO retuvo fue la de Sofía, atrapada entre la violencia y el salvamento, el rostro cubierto de lágrimas de miedo. Su mente estallaba con preguntas, pero había algo más oscuro acercándose con la velocidad de un rayo. Lo que había sido una noche normal se transformaba en un enfrentamiento entre la vida y la muerte, y en aquel instante, el CEO supo que todo estaba a punto de cambiar para siempre. Porque había algo que no había considerado, una conexión que acechaba más allá de la simple realidad y una verdad escalofriante que lo seguiría. ¿Qué secretos enterrados emergían ahora, dispuestos a salir del lodo? ¿Estaban realmente a salvo, o el verdadero peligro aún aguardaba en las sombras? La habitación se convertía en un verdadero campo de batalla. Sofía, con los latidos de su corazón retumbando en sus oídos, observaba cómo los policías se adentraban, con sus gritos y órdenes atravesando el aire como flechas. Las luces de sus linternas pintaban caras llenas de miedo y confusión mientras intentaban tomar el control de la situación. «Al suelo». «Manos arriba», dijo uno de los oficiales, su voz resonante y firme, pero aún así, Sofía se sentía como un fantasma, atrapada entre la oscura realidad y la salvación que apenas conocía. El CEO, con un sentido instintivo de protección, se arrojó hacia su hija, colocándose entre ella y los oficiales. Una parte de él sabía que era solo un instante lo que lo separaba del fin de su pesadilla, pero la otra parte, la más profunda y visceral, entendía que ahora era un blanco del caos.
La historia que había elegido ser había cambiado radicalmente. Papá, Sofía susurró, su voz quebrada como cristal. Era una súplica, una pregunta que buscaba consuelo entre tanta brutalidad. Él giró la cabeza para mirarla, su pecho hinchado de orgullo y terror a la vez. En su mente, trataba de encontrar la fuerza para sacar a su hija de aquel lío. Todo estará bien, Sofía. Solo confía en mí. Con cada palabra, su voz vibraba de una seguridad que apenas podía soportar, pero la verdad es que el caos no sabía de promesas. Una ráfaga de disparos resonó, un mar de gritos estalló en la pequeña habitación. Los hombres armados comenzaron a hacer frente a los policías, la locura reinante alcanzando niveles inimaginables. Sofía sintió que su alma se desvanecía tras cada eco, la adrenalina movió su cuerpo, unos pasos hacia atrás, hacia la seguridad del mueble bajo el cual había estado escondida. ¿Era esto lo que había intentado evitar? Todo lo que había querido era una cena familiar, un recuerdo cálido, no un juego de vida o muerte. En el fondo, la niña en ella clamaba, queriendo desaparecer de aquel horror. Pero antes de contar hasta 10, el CEO hizo un movimiento decisivo que volcó el rumbo de la noche, se lanzó hacia uno de los asaltantes, el cuerpo tembloroso del hombre armando un escudo entre él y Sofía. Atrás, gritó contra el estruendo, buscando que la mirara, que viera la última chispa de humanidad en un mar de locura. Pero el caos era un monstruo sin rostro y su rostro se borraría, las raciones de libertad o muerte se entrelazaban en un tango oscuro, y cada respiración era tarea del destino. En el fondo de su alma, el CEO sintió que el tiempo se congelaba. Todo empezó a desvanecerse, incluso su razón. Fue entonces, entre balas y sombras fugaces, que vio algo que lo heló, una niña observando desde la distancia. La mirada de Sofía brillaba con una desesperanza que atravesó su corazón. «Papá», gritó ella, un estallido horrible de cristales hizo eco al caer una lámpara en el piso y el terror se apoderó más de él. En un instante, más luces emergieron y otras sombras se movieron, cuerpos caídos por la senda del esencial y la nada. Los oficiales empujaron a los hombres hacia la salida, incluso mientras el CEO yacía en su propio mundo de descalabro. La conexión entre padre e hija se rompía en un instante cubierto de dolor. Pero la niña no podía dejar que su padre cayera. Sofía se abalanzaba, queriendo ayudar, deseando aferrarse a ese hilo que los unía, buscando en su mente cómo salvarlo. «Atrás, Sofía», gritó su padre, pero era como si los muros de la locura no le permitieran escuchar. Todo estalló. Los ecos de sirenas y el olor a pólvora llenaron el espacio. Y en medio del calamitoso despliegue de sus peores miedos, encontró claridad, una revelación que cambiaría todo lo que creían saber. La verdadera razón detrás de esa noche era mucho más siniestra de lo que jamás imaginaron, porque Sofía tenía una pregunta que resonaba en su mente, una que retumbó entre las balas y las sirenas. ¿Por qué estás dispuesto a arriesgarlo todo, papá? Y en ese momento, ante la inminente tormenta, el CEO supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Qué demonios estaba dispuesto a hacer para proteger a su hija? ¿Hasta dónde llegaría? La respuesta se hacía inevitable, y la noche aún guardaba secretos peligrosos. El caos se desató como un torbellino implacable. Balas silbaban, gritos se entrelazaban con el olor a pólvora, la oscuridad se extendía como un manto opresivo. Sofía, agachada detrás del mueble, estaba paralizada por el miedo. El tiempo parecía correrse entre sus dedos, llevándose consigo la inocencia y sumergiéndola en un abismo de desesperación. El CEO sintió como su corazón latía con fuerza, cada golpe sonando como un tambor en su pecho. Se lanzó hacia los hombres armados, su cuerpo protector aferrándose a su hija, la última luz en medio de esa noche oscura. «Sofía, quieta», gritó. Cada palabra era un rayo de esperanza, una orden que desafiaba el caos. De repente, un disparo resonó y todo quedó en silencio. Su mente se congeló ante la imagen de la figura caída en el suelo. La realidad se desvanecía entre sombras, y la presencia de las amenazas desaparecía en un torbellino de confusión. Sofía lo miraba, desesperada, con la angustia de quien ha visto el horror de la vida de repente transformarse en una pesadilla. Aquel instante cambió todo. En medio del pánico, un oficial se adelantó, y con un grito ordenó a todos que se tiraran al suelo. La confusión creció, y el CEO, en un impulso desesperado, se arrastró para proteger a su hija. Las sirenas sonaban como un coro de salvación, pero la batalla no había terminado, el aire seguía cargado de tensión, cada segundo un estruendo de adrenalina y anhelos. «Esos hombres no saben con quién se están metiendo», musitó uno de los oficiales, atrayendo atención hacia las figuras que en un rincón luchaban por salir.
La situación parecía adquirir un nuevo ángulo, un matiz de esperanza se colaba entre los gritos y las confusiones. Entonces, en un giro inesperado, el CEO sintió el fuego del valor arder en su interior. «Detengan todo, aquí y ahora», gritó, su voz resonando en el fragor. El oficial se volvió, y las palabras se suspendieron en el aire. En este caos, había una oportunidad. Un nuevo estallido de gritos creó una atmósfera frenética. El CEO se irguió, dejando caer sus temores y con un gesto decidido se interpuso entre Sofía y la inminente amenaza. «Salgan, aléjense de mi hija». La luz de las sirenas iluminó la habitación, reflejando las caras pálidas y ansiosas de los hombres acorralados. En ese momento especial, recordó la pregunta de Sofía: «¿Por qué arriesgarás todo, papá?». Y comprendió que no se trataba solo de protegerla. Era darles a ambos una oportunidad para reconstruir lo que habían perdido, un futuro diferente, lleno de amor y esperanza. Con un último aliento, el CEO tomó la mano de Sofía, guiándola hacia la luz que se filtraba a través de las puertas abiertas. «Confía en mí, pequeña. Todo estará bien. Vamos, es hora de salir de aquí». Sofía, corazones entrelazados, sintió el calor del amor paternal abrazándola, sacando fuerza de un lugar profundo dentro de su ser. Era la promesa de ser salvadas de un horror que nunca debió haber existido. Con un movimiento decisivo, ambos se lanzaron hacia la salida, dejando atrás el eco de ecos perdidos. Al cruzar la puerta, la luz de la verdad y la esperanza envolvió sus almas adoloridas, un nuevo comienzo ante sus ojos. Mientras se alejaban del lugar de pesadilla, el CEO miró hacia atrás un instante y vio que los hombres, ahora despojados de su poder, habían caído en la oscuridad de la inseguridad. La policía había llegado, y una nueva vida comenzaba para ellos, una vida en la que ya no habría más soledad en las noches de Navidad. «Papá, ¿dónde vamos ahora?», preguntó Sofía con voz temblorosa. «Vamos a casa», respondió el CEO con firmeza. «Ahora, sí podrás disfrutar de esas cenas familiares que tanto deseas». Era el inicio de algo nuevo, donde cada Navidad sería un recordatorio de todo lo que eran y de lo que siempre deberían haber tenido: amor, familia y esperanza. Y así, Sofía y su padre se alejaron de lo que una vez fue una brutal Navidad, sabiendo que cada paso hacia el futuro sería forjado desde la fragilidad del pasado, y que ahora, juntos, nadie podría romper lo que habían construido, un lazo eterno, lleno de luz. Ahora tú también puedes formar parte de nuestra comunidad. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren este contenido increíble. Y no olvides llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este impactante final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más. Gracias por ser parte de esta historia.